Muy buenas noches a todos los hermanos, amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. Y en este día quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza. Amén. Vamos a ver, en esta semana estuve buscando una respuesta de Dios y esta es la respuesta que Él me dio. Estamos viviendo en esta tierra y hay veces tenemos que respetar leyes humanas que tal vez no van según la palabra del Señor. Y nosotros somos respetuosos de esas normas. Pero en lo más profundo de nuestro corazón tenemos que escuchar la voz de Dios y no la de los hombres. Por eso les quiero compartir esta profecía de la que casi nadie habla sobre el gran sacrificio que hizo Jesucristo. Muchas veces nos gusta compartir a Jesús como el león de la tribu de Judá o como el rey victorioso. Pero mira lo que dice la Escritura en el Salmo capítulo 22, versículo 6. Dice así: mas yo soy gusano y no hombre, oprio de los hombres y despreciado del pueblo. Para entender lo que Jesucristo tuvo que hacer en este texto, debemos mirar la palabra que se usó en el hebreo original, toloat, que se refiere al gusano carmesí, conocido como Kermes ilicis. Podemos ver ahí arriba, les puse una foto, que está el gusano ese, está subiendo a la madera. Podemos ver ahí lo que dice ahí, dice Kermes ilicis, gusano carmesí. Se sacrifica para dar vida y deja una mancha escarlata. Hay un himno, un canto de oración que habla como tu sangre carneseida, pero mira de dónde es que sale, del gusano. Pero eso no lo decimos, gusano, solo decimos la sangre con color de carnecida, pero podemos ver ahora, por medio de la palabra del Señor, el Salmo 22, 6, dice al lado, la iglesia de Cristo. Ahí está cuando Jesucristo estaba en la cruz y dice que su sangre es roja, nos cubrió, dice Salmos 22, 6, mas yo soy gusano, se sacrificó para dar vida y dejó su sangre como dice ahí, redentora. ¿Vieron? Entonces, por medio de esa sangre redentora, Él nos perdonó. Ahora, les voy a hablar acerca del gusano ese. Dice, cuando la hembra de este gusano va a dar a luz, se adhiere fuertemente a la madera de un árbol. Nunca más se despega. Al entregar su vida por las crías, secreta un fluido rojo escarlata que cubre la madera y da vida a su descendencia, dejando una mancha de pasos 3 días, de mancha que pasado 3 días se vuelve blanca como la nieve. Vieron, esa es una canción que hay. Esto es exactamente lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él voluntariamente se entregó en el madero de la cruz, haciéndose como ese gusano, sufriendo el mayor desprecio y humillación para derramar su sangre preciosa. Por eso le digo que aquí Jesucristo se comparó con ese gusano del Salmo 22, 6. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos gusta hablar solamente que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, pero esta parte no le gusta mencionar. Les hice una canción al principio creo que ahí está antes de esto, y antes de eso le hice un pedacito de qué era lo que se iba a basar la enseñanza esta, ¿ok? Ahora, por medio de esta sangre derramada nos limpió de todo pecado y nos trajo a paz con el Padre, cumpliendo lo que dice Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces ya podemos conocer un poquito más de dónde está
eso es lo que está hablando a un cántico que en muchas iglesias se canta. Ahora vamos a seguir enseñándoles. La palabra del Señor nos enseña que con toda claridad lo que debemos creer y confesar para ser salvos, sin añadirle filosofías ni mandamientos de hombre. El apóstol Pablo lo dejó escrito en Romanos 10, versículo 9. Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, tú eres una persona que está allá afuera. Para ti, este es el momento de la salvación que Dios te está dando. ¿Para qué? Para que escuches la palabra del Señor. Cuando el Señor, tú le entregas tu vida al Señor y le dices, Señor, tú derramaste tu vida en la cruz del Calvario y por medio de esa sangre, tú me limpias de todo pecado. Entonces, le vamos a hacer más caso a algunas reglas o le vamos a hacer caso a lo que Dios dijo. Dice que todo aquel que confesara que Jesús es el Señor, ese va a ser salvo, como decía aquí Romanos 19. Ahora, cuando Pedro declaró su fe, dice, no expresó una doctrina compleja, sino lo que el Padre les reveló. Según leemos en Mateo capítulo 16, versículo 16, mira lo que dice, vamos a buscarlo. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el apóstol Juan nos confirma el propósito de toda la Escritura en Juan capítulo 20, versículo 31, donde dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Y qué es lo que vengo yo aquí a predicarte, a enseñarte? A enseñarte que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en esta noche te estoy presentando el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él dio su vida por nosotros, que Él perdonó nuestros pecados. Y por medio de esa sangre nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para nuestro socorro. Amén. Por eso hay gente que te quiere poner cargas, que tienes que hacer esto, esto y esto. No, la palabra del Señor dice que si nosotros cumplimos los mandamientos del Padre, lo que Jesucristo nos enseñó y qué es lo que tenemos que hacer, vamos a ser salvos, pero hay que hacer fruto de arrepentimiento. Amén. Nuestra salvación depende de lo que está escrito en la Biblia. No está dependiendo de una doctrina de un hombre que ha puesto, de un concilio que han puesto ciertas leyes. Lo importante es lo que Dios dice de ti y lo importante es lo que dice el Espíritu Santo que te da convicción. Y más adelante vamos a terminar con ese versículo, porque alguna iglesia te puede decir que tú no eres hijo de Dios, te puede decir que tú eres un hijo del diablo, te puede decir que tú eres un bastardo, te puede decir que tú eres un hereje, te pueden decir que tú estás en una doctrina mala, pero cuando nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hacemos la voluntad del Padre que Jesús nos enseñó, somos salvos. Y tengo un versículo que el Señor me habló por medio de su palabra y me dio una paz interna. Amén. Me dio una paz interna, que esa paz interna te la voy a dar por medio de ese versículo. Ahora, hermanos, la salvación no depende de un concilio, como les estoy diciendo, humano, sino de permanecer en la voluntad del Padre y en la obediencia a su palabra, como nos advierte Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, pueden haber iglesias que te dicen que tú tienes que hacer esto para ser salvo. Pero eso es lo que dice la doctrina de la iglesia. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Y si estamos en una iglesia, tenemos que someternos a lo que dice el pastor, pero vamos a ser obedientes más a la palabra del Señor. No vamos a ser piedra de tropiezo,
para la congregación. Respetamos donde estamos, pero seguimos creyendo en lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Amén. Porque un concilio o una iglesia o un pastor no tiene la palabra final de que tú eres salvo o no eres salvo. El que tiene la palabra final de que tú eres salvo es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos va a dar convicción si somos hijos de Dios. Y hay un versículo muy importante que habla en Juan 1. Dice que Dios, cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Por eso, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas personas en la iglesia que no tienen convicción de sí mismos, solamente se dejan guiar, pero el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. Dios ha puesto al ángel de la iglesia para que nos guíe, pero así como el pastor predica, nosotros tenemos que buscar también escudriñar la palabra del Señor. El pastor nos enseña la palabra del Señor y nos manda a escudriñar la palabra del Señor para que confirme lo que Él está diciendo ahí y que nosotros tengamos una relación directamente con Dios también. No solamente, porque hay muchas personas que el pastor predica y todo el mundo dice amén, 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 pero el Señor nos manda a probar los espíritus, nos manda a escudriñar, así como estaban cuando Pablo andaba predicando. Pablo andaba predicando y ¿qué era lo que hacía esta gente? Escudriñaban las escrituras para ver si Pablo estaba hablando lo que estaba escrito. Por eso la palabra del Señor dice en Juan 8:16, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Tenemos que leer lo que está escrito. Tenemos que confesar lo que está escrito. Amén. El Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. Cuando Jesucristo dijo que se iba a ir, dijo, y no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que Él nos mande al Consolador que proviene del Padre. Él nos va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y eso es lo importante. Hay muchas personas que tal vez te tienen envidia y te quieren destruir. Quieren que te quedes postrado en el camino y quieren acusarte y decirte cosas para ponerte en mal con las otras personas. Aquí lo importante es no defenderse uno solo, sino orarle al Señor y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos defienda, porque la palabra del Señor dice, mía es la venganza. Por eso hay de aquel que quiere ser de tropiezo para estos pequeñitos que los quieren apartar de los caminos del Señor. Hay personas que son de una fe bien baja. Aún los discípulos, los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Por eso ningún concilio, ninguna iglesia, ningún pastor es el que toma la palabra final de que tú eres salvo o no eres salvo. ¿Ves esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz de Calvario? Por medio de esa sangre nosotros podemos tener ¿cómo se dice? Una relación directamente con el Padre, con nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ningún concilio te va a llevar a Dios. Es por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo. Por eso hay que pedirles siempre al Señor. Tal vez no somos sabios, no somos estudiosos, no somos doctores en la teología, pero Pedro dijo, y Juan, lo que tengo te doy. Y eso es lo que yo te estoy dando en esta noche. Lo que tengo te doy. Yo no te vengo aquí a hablar con palabras así tan raras que no vas a entender. Yo te vengo a predicar la palabra del Señor. Había un hombre que era estudiado a los pies de Gamaliel. ¿Y sabes qué hizo él? Tiró todo eso por basura y dijo que enseguida se bautizó y empezó a predicar a Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios. Y eso fue lo que él empezó a hacer, a predicar. Él no vino a traerles una catedral. Él no vino a hablarles con palabras así
bien difícil para entender. Vino a hablar claro, vino a hablar lo que estaba escrito, vino a dar testimonio de lo que Jesucristo lo mandó a hacer. Fue mandar a buscar a los gentiles. Él es el encargado de nosotros, los gentiles. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y a nosotros somos ese otro pueblo que dice el Señor, tengo otro pueblo que también los voy a salvar. Eso somos nosotros. Y todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, ese es salvo. Amén. Por eso respetamos los concilios, respetamos a los pastores que tienen su doctrina, pero lo más importante es estar bien con Dios. Por eso en la carta de Mateo dice que en Hebreos, no, en Hechos decía, preferimos escuchar voz de Dios y no de hombre. Por eso vamos a ser obedientes a Dios, vamos a ser obedientes a cumplir lo que Dios nos manda que cumplamos. Amén. Para ser salvos. Y quiero terminar con esto, el versículo pero tenemos que caminemos confiados en la verdad de las Escrituras, sabiendo de como dicen Romanos 8:16. Y este es el versículo que me dio paz. En esta semana yo pasé por un momento duro, pero gracias a Dios, Dios me dio la paz. Pude recibir respuesta de Dios, y la respuesta de Dios que me dio es esta. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Por eso, ningún concilio, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún hermano tienen el derecho de decir si tú eres salvo o no eres salvo, porque aquí el que nos salvó es Jesucristo. Y si nosotros estamos obedeciendo lo que dice la palabra del Señor, eres salvo. Por eso la palabra del Señor nos enseña, dice que si pues habéis resucitado, dice, dejad las cosas de antes y volved. Pero ¿qué es lo que pasa cuando decimos que vamos a la iglesia y seguimos haciendo lo mismo? Entonces ahí sí se puede perder la salvación. Hay personas que están en la iglesia sentadas y dicen que la salvación nunca se les va a perder, pero les gusta acusar a otras personas que tienen diferente creencia, pero ellos no hablan y están sentados y dicen que no creen que la salvación se va a perder. Yo tengo que guardar mi salvación, porque ¿qué pasaría si a mí vienen a decirme, Juan, tú eres un hijo del diablo, no eres salvo, te vas a perder, estás perdiendo el tiempo aquí? Sabes, si yo fuera una persona de mente de pollo, ya me hubiera ido al mundo otra vez. Pero gracias a Dios que yo busco respuesta de Dios, busco la presencia de Dios, busco, porque a veces todo el mundo te abandona, todo el mundo te deja. Pero gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por Jesucristo que le rogó al Padre para que nosotros no quedáramos huérfanos, sino que dijo que iba a mandar al Consolador, es el Espíritu Santo. Por eso el Padre dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice que el Padre ha depositado el Espíritu Santo adentro de nosotros. Por eso nosotros lo que tenemos que guardar es mantener este templo, porque Dios no mora en templo de paredes. No, Dios mora dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, terminamos con este versículo. Romanos 8:16, y esta fue la respuesta que Dios me dio. Y después dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Por eso, el que tiene la última palabra es Dios. Amén. Si a ti te han dicho que tú estás perdido en una iglesia, perdiendo el tiempo, porque no confiesas la misma doctrina de ellos, acuérdate que la salvación es individual. Lo que tenemos que hacer es seguir escuchando la palabra del Señor, escudriñando las escrituras y obedeciendo a nuestros pastores y haciendo la voluntad que Jesús nos enseñó de su Padre. Amén. El que hiciera todas estas cosas
Dice, bienaventurado el varón, dice en una versión Reina Valera, bienaventurado el varón que lava sus ropas diariamente para tener derecho al árbol de la vida. Pero en otra versión original, más antigua, como está escrita, amén, dice, bienaventurado el varón que guarda sus mandamientos. Este tendrá derecho al árbol de la vida. Por eso, aquí yo trato de guardar los mandamientos que nos dejó el Señor Jesucristo, que su Padre le dijo que nos enseñara. Amén. Por eso, mi salvación depende de Dios, no de una iglesia, no de un concilio, o no de un pastor, o no de un hermano que me diga, si no haces esto, si no confiesas esto, estás perdido. No. Romanos 10:9 dice que todo aquel que confesara que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, éste será salvo. Amén. Y esta es la palabra del Señor, como dice también en el libro de Segunda de Juan, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. Por eso, que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo nos siga guiando en todo. Amén. Vamos a hacer una oración. Si tú estás allá triste, escuchando este mensaje y te habían dado estas palabras de desánimo y querías irte al mundo, en esta noche Dios te está hablando y ves esa sangre que Jesucristo derramó, esa sangre a la que nos limpie. Tal vez te apartaste, tal vez esas palabras fueron de desánimo para irte al mundo, para ir a practicar lo que a Dios no le agrada, pero en esta noche Dios te está llamando con cuerdas de amor. Esto es lo que importa. No importa tanta cosa, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso que estudia? Tanto estudio. A veces con tanto estudio uno niega a Dios. Por eso es simple. Por eso yo me mantengo con lo que está escrito, porque ¿para qué me voy a ir a aprender cosas de aquí y de allá? ¿Sabes que yo estudio? Yo me voy a la Biblia más antigua del siglo IV. Cuando tengo una duda en algo, me voy a esa Biblia. Tal vez no me sé decir el nombre. Tal vez no te hablo de los términos de que hablan los doctores de la ley, los que hablan. Cuando Jesús vino en ese tiempo de los doctores de la ley, los sacerdotes y toda esa gente. Jesús nos vino a traer el plan de salvación sencillo. Es un plan sencillo. Amén. Y todo el que en él cree va a ser salvo, pero hay que ser frutos de arrepentimiento. Por eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque primeramente esta palabra me habla a mí, Señor. Gracias porque esta semana fue una semana dura, pero estuve buscando tu consuelo, tu amor, y me hablaste por medio de este versículo, Señor, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de que soy hijo tuyo, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir firme. Y mira también a estos hermanos, cualquier problema que ellos estén pasando, Señor, que el día que les toca enfrentar el problema, Señor, que no sean unos cobardes, Señor, sino que sean mansos, humildes, Señor. Y como dice tu palabra, así como tú fuiste llevado al matadero como oveja, hay personas que permiten que nosotros nos expongan al matadero, pero gracias a Dios que tú nos has enseñado a ser ovejas y cuando nos estén hablando, a escuchar y hablar cuando tengamos que hablar. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos sigue guiando, Señor, y te pido que me siga guiando a mí, Señor, para seguir en este camino, Señor. Y también a estos hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. Gracias por esa sangre que tú, como ese gusano, te subiste a una cruz por nosotros, para que por medio de esa sangre nos limpie de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todas esas personas que nos han hecho malos, Señor, que tal vez por cualquier razón que tengan, Señor, hablaron cosas que no tenían que hablar, Señor. Así como traicionaron a Jesús, Señor, estamos en este mundo y vamos a padecer cosas, pero tú nos has enseñado a guardar
nuestra boca, a guardar silencio y esperar en ti. Porque aunque a ti te costó la muerte, por medio de esa muerte nos diste vida a nosotros. Ayúdanos, Padre, a serte fiel, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Esta fue una pequeña enseñanza. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Amén y amén.